Hola, buenas tardes. Bueno, hola a todos, dependiendo del punto geográfico en el que se encuentren. Hola Gracias. Marvi, ¿cómo estás? No te ¿Se escucho. escucha bien? Ahora sí, ¿Ahora? yo sí. ¿Tú me Vale, escuchas? perfecto. Sí, te escucho perfectamente. Vamos a esperar que ya se están conectando, ya van 10 personas. Vamos a esperar un poco y arrancamos. ¿Por cuál? Marvi, voy a colgar por esta cuenta y me conecto por la de biología de las emociones porque por error entré, fue en mi cuenta personal. Dale, perfecto, perfecto. Dame un Entonces, momentito. nuevamente te busco por biología. Vale. Sí, Mientras voy haciendo la dale. presentación. Voy haciendo la presentación Vale. para que ya tenemos 15 personas conectadas. O si no, lo hacemos. Vale. No, porque es que yo anuncié fue por biología de las emociones. Dame un momentito porque Dame un Me voy momentito. presentando, me voy presentando. Vale, Cari. Dale. Hola, bienvenidos a todos. Ya veo, ya tengo 12 personas allí conectadas. Gracias por sus saludos. Vale. Bienvenidos a este nuevo live titulado Pausa a la menopausia. En principio me presentaré para aquellas personas para que no me conocen. Mi nombre es Marvilán Guevara, licenciada en química, pero soy terapeuta en medicina cuántica desde hace más de 20 años. Y voy a comenzar narrándoles una breve historia de mi vida. Importante porque sé que no muchas personas han podido entrar a mi página en Instagram y ver mi historia y el porqué de todos estos lives, porqué de todo esto, comentarios que hago por el Instagram y todos mis escritos. Entonces, parte de mi vida, o esa breve historia, es que a partir de los 14 años fui diagnosticada con una enfermedad inmunológica llamada lupus eritematoso sistémico. Para la época no existía, no había tantos avances en la medicina para tratar este tipo de enfermedades, por lo que fui sometida a tratamientos muy agresivos con altas dosis de hidrocortisona. Luego generé una segunda enfermedad inmunológica llamada púrpura trombocitopenia autoinmune o inmune. Después de un cierto tiempo con tratamientos, como le comenté, agresivos, quimioterapia, efectos secundarios, otras dolencias y manifestaciones de salud en mi cuerpo, hemorragia gastrointestinal. Presenté hemorragia y tuvieron que hacer una intervención urgente de la extirpación de mi vaso. Luego, 3 meses, esa extirpación de mi vaso, hizo una acumulación de plaquetas. 3 meses más tarde empecé a presentar trombosis en mi cuerpo, una muy grave y una trombosis iliofemoral profunda en mi pierna derecha, por lo que fui intervenida. Eso causó que yo estuviera más de un año con procesos y problemas para caminar. Luego de esa operación quedé con unos dolores de cabeza, entonces ya no eran reumatólogos, inmunólogos, hematólogos, ya entonces me tenían que tratar neurólogos y comenzaron a hacerme estudios de encefalogramas semanalmente y diagnosticaron que tenía una arteria del lado izquierdo del cerebro inflamada. Hubo un momento en el que estos médicos, se reunieron 3 médicos con mi madre y conmigo, y nos dijeron, ya para esto ya habían pasado 5 años yo con tratamientos entre hospitalizaciones y como les comenté, llevando una vida bastante, a pesar de que los médicos, para aquel entonces, toda mi vida era no puedes comer esto, no puedes hacer ejercicio, no puedes llevar sol, no puedes estudiar. Siempre he tenido una personalidad bastante terca y a pesar de todo nunca dejé de estudiar. Para ese entonces, cuando los neurólogos nos reunieron, yo estaba estudiando la carrera de química y nos comentaron a mi madre y a mí que mi cuerpo se estaba complicando mucho. Y en ese momento me dijeron, si tienes algún sueño, algo que no has logrado por los momentos, dedícate a eso, solo a cumplirlo. A algún sitio que quisieras viajar a hacer. Wow, en ese momento esas palabras para mí fueron como
me estás desahuciando. Ellos se vieron a la cara y comentaron, bueno, no, pero te estás complicando mucho. Yo muy respetuosamente me levanté del consultorio, le di las gracias, salí. Y en ese momento le dije a mi madre, madre, yo no sé qué voy a hacer, no sé cómo lo voy a hacer, pero de algo estoy segura, que ya mi vida no está en manos de los médicos, no son ellos los que van a decidir qué hacer con mi vida, soy yo. Llegué a mi casa y duré 2 o 3 días llorando. En ese momento le pedí a Dios que me diera una herramienta, algo con lo que yo me pudiese ayudar. Más tarde, 2, 3 días más tarde, se me acercó una amiga y me habló de un libro maravilloso que lo comentó en la página. Para aquel entonces, el libro de Luisa Hay, el de Usted puede sanar su cuerpo. Cuando lo comencé a leer, que me imagino que mucha gente sentirá empatía en este momento conmigo, empecé a sentir de que iba primero en contra de mis creencias. Fui criada en colegio católico y luego en el área científica, me dediqué al área científica. Entonces, creer y aceptar lo que la autora me decía con palabras tan simples en ese libro me costaba, sobre todo cuando me hablaba de las enfermedades, que todo absolutamente era producto de mí, que de alguna manera yo había ocasionado en mí todo ese tipo de enfermedades. Cuando comencé a ver resultados antes de poner en ejercicios, en terapia, lo que la autora me recomendaba, empecé entonces a abrir esa curiosidad. Obviamente no me quedé solo con esa autora, comencé entonces a buscar, a leer muchos libros e intensificar, sobre todo en el área científica. Busqué autores bioquímicos, neurólogos, que me hablaran de esta área. A la medida que fui descubriendo y lo fui aplicando en mí, llegaron las ayudas. El médico perfecto que me ayudó a ir eliminando los tratamientos porque confió en lo que yo estaba haciendo. Fue un trabajo fuerte, dedicado, rutinario, pero que tuve grandes beneficios, sobre todo entender que mi cuerpo es mío, que mi cuerpo me pertenece. Lo entendí justo en un momento que me tocó hacerme la terapia del espejo y viendo directamente a los ojos, me di cuenta lo que me había hecho. Para ese momento, mi cuerpo estaba total y plenamente hinchado, tenía una marca bastante fuerte que le llaman eritematoso, no tenía prácticamente mucho cabello porque había pasado por los procesos de quimioterapia, estaba con un abdomen totalmente recrecido después de las operaciones, no podía caminar. Y wow, mi primera impresión fue, ¿qué me hice? Y obviamente pedíme perdón. Ese proceso fue mágico, porque en ese punto entendí que no me había querido, que no me quería. Por eso había ocasionado tantas cosas en mi cuerpo. Comencé entonces al trabajo tanto mental como personal. Fue un trabajo arduo, pero decidido. ¿Decidido a qué? A buscar mi sanación y que yo sabía que dependía de mí y entender cada proceso de lo que me estaba pasando. Entonces, bueno, comencé a, no solo a la medida que iba trabajando, mi cuerpo fue dando resultados. Y todas las personas que estaban a mi alrededor, mis familiares, mis amigos, se dieron cuenta de los cambios que ella había tenido y me lo decían. Entonces comenzaron a pedirme ayuda. Comencé con ellos entonces desde el amor a practicar todo esto y viendo los resultados en ellos, fue algo que empezó a apasionarme, a tener esas herramientas y poderlas compartir de cómo pueden sanar su propio cuerpo, cómo pueden controlar sus emociones. Y a partir de eso me he dedicado entonces a compartirlo, no solo en Instagram, en mi página, y poco a poco ya vamos a montar todos los videos en YouTube. Y nos dedicamos justo en estos días a montar estos lives de la menopausia, pausa la menopausia, para hacerles entender a todas aquellas mujeres que están pasando por estos procesos o las que estamos pronto a pasar, que primero la menopausia no es una enfermedad. La menopausia es un proceso fisiológico que todas podemos pasar. Entonces, primero teniendo claro eso, vale, si no es una enfermedad, si es un proceso fisiológico, ¿cómo lo controlo? ¿Cómo lo llevo? Sin llegar al trastorno que puedes vivir en la menopausia. Entonces, bueno, este es el primer live de una serie de live que tenemos preparados para ustedes. Y hoy les tengo como invitada a dos queridísimas amigas
que tuve el placer de compartir con ella muchos años en el área de investigación y de la docencia. Tengo a la doctora Karen Norris y a la doctora Marisa Calaboquis. Voy a dar paso a la doctora Karen Norris, que ambas nos van a contar sus anécdotas y de sus experiencias personales en cuanto a este proceso de menopausia y adicionalmente compartir sus conocimientos profesionales, dándonos consejos y herramientas para poderlo poner activo y poderlos usar. Entonces voy a dar paso. Vale, ya estoy en ello, espero un momento. Hola Karen, ¿cómo estás? Hola Marvi, ¿cómo estás? Saludos a todos. Bien, sí, un placer de tenerte aquí, Karen. Cuéntame, acabo de dar la introducción un poco de lo que fue para mí los procesos de salud y por qué llegamos a este capítulo de hacer un live de pausa, la menopausa. O sea, bueno, aquí Bueno, están todos ellos para te está escuchar. escuchando y como lo conversamos antes, me parece genial poder tener este espacio para que podamos hablar de un proceso que marca muchísimo a la mujer, pero un poquito para presentarme y poder decir por qué me interesa tanto este tema y compartirlo con tu público, es decir que en la vida en mi vida se unen dos situaciones, la parte profesional y más personal, porque originalmente todo el tema de la menopausia llega muy cercano a mí cuando yo me voy a estudiar a hacer un posgrado en Italia y terminé trabajando justamente con el tejido del hueso. Y el tema principal era entender por qué se perdía hueso en la mujer cuando entraba en menopausia. Para ese momento tenía yo 25 años. Después de estudiar hueso, los estrógenos y todo eso, y sin pensarlo mucho, me llegó la menopausia. O sea, aterricé en el proceso físico, fisiológico, y a pesar de que conocía mucho y conozco mucho porque trabajo en el área de medicina regenerativa, una cosa es estudiarlo, analizarlo, explicárselo a todo el mundo y otra cosa es sentirlo en tus propios huesos. Y de hecho, tú bien lo sabes, parte de lo que quisimos, disculpen el ruido, pero estamos un poquito al abierto, de lo que quería compartir era eso, que básicamente yo inclusive te agradezco muchísimo que acompañada, no solamente porque uno atiende los cambios físicos, sino que hay que atender los cambios espirituales, que al final son emocionales, y mente y espíritu y cuerpo van todos juntos, aunque la ciencia quiera separarlo. Y quería profundizar un poquito el tema contigo o con las oyentes y dar herramientas. Yo creo que es muy positivo que podamos tener un espacio donde podamos compartir no solamente cómo atravesamos nosotros nuestros propios procesos, y conversándolo con Marixa le pareció buena idea y por eso decidimos compartirlo también contigo, sino cómo podemos mejorar o anticiparnos para que esos procesos no sean un problema, sino que más bien sea un proceso que podamos atravesar gentilmente y más bien disfrutarlo. Sobre todo para las mujeres que en este momento están cercanas a los 40 o atravesando los 45 y ya se aproximan al proceso real de... Entonces, básicamente quería aclarar una cosa o varios conceptos. Con mi corte de profesora siempre me gusta poner a la gente en contexto. Y si me extiendo mucho, por favor, me paras y, y me avisas. Varias cosas que dicen o cosas que nos dicen y no le hacemos caso porque prácticamente no nos interesa.
yo estoy metida ahorita en el campo de la medicina regenerativa y todo el tema del COVID a todos nos ha alertado, muchísimo más a los que trabajamos en el área de entender qué pasa con las células madres, qué pasa con el cuerpo cuando va envejeciendo. Y parte de todos esos estudios me ha llevado a entender que el envejecimiento no es más que un proceso inflamatorio siendo crónico y que el producto de ese proceso inflamatorio crónico se va acumulando en la memoria de nuestras células. Y tenemos miles de herramientas para prevenirlo y lamentablemente no tenemos la información para hacerlo. Entonces, cuando hablamos de menopausia, hay varios periodos. Todo el proceso de la menopausia se llama climaterio, pero los periodos parten de lo que se llama premenopausia, y ahorita quiero poner edades para que la gente se identifique y entienda que tiene que hacerse responsable, que yo no lo hice en mi momento, a pesar de todo lo que sabía de la menopausia. Y la premenopausia puede empezar hasta 10 años antes del proceso de menopausia como tal. Y estamos hablando de que puede empezar a los 30 años, 35 años, cuando uno está realmente en lo que se llama la flor de la vida y piensa que va a estar permanentemente así. Ya uno empezó a perder hueso, ya uno empezó a tener cambios hormonales. Disculpe, me están diciendo que no nos vemos. Ah, Porque la señal en tu caso se pierde. vale, pero que ahora en estos momentos ahora te perdí. Ahora sí. Vale. Ahora sí. Vamos a pedirle al público. A la doctora Sila. La doctora sí la ve. A mí me ven borrosa. ¿Me ven ahora? Gracias al público que nos está escribiendo. A ver. No nos escriben en este momento. ¿Sí te ven? ¿Sí nos vemos? Ahora sí. Vale, perfecto. Nos estamos viendo las dos. Gracias. Gracias, Andrés. Bueno, entonces, para ir puntualizando y la idea es que podamos desarrollar otros live ya para dar herramientas más concretas con cada proceso que se nos presenta. Pero cuando hablamos de menopausia, ya cuando uno empieza a los 30 años, que por lo general en esta edad y en este mundo occidental, ya uno está pensando en embarazo o ya está saliendo de un embarazo o está entrando en un embarazo, ya uno empieza a tener una serie de cambios que van indefectiblemente a afectarnos y a manejar diversos sistemas físicos, es decir, los huesos es uno de los principales sistemas, pero también tenemos el cardiovascular y hay uno que a la gente le da muy poca importancia, pero que me parece que es el más importante, que es nuestro sistema nervioso. Y cuando hablamos del sistema nervioso inflamado, no es que nos duele la cabeza, es que sufrimos depresiones, es que sufrimos picos de pánico, es que sufrimos una serie de manifestaciones que ni siquiera podemos manejar. Entonces, para retomar, las fases de la menopausia van desde la premenopausia, lo que se llama la perimenopausia, que es cuando empiezan a hacerse cada vez más distanciadas las menstruaciones. Ojo, en todas las mujeres no nos pasa igual. Hay mujeres que prácticamente no tienen sus ciclos normales y un día dejan de menstruar. Okay. Ese día es cuando se enteran de que empezó verdaderamente su periodo de menopausia. Entonces, la menopausia como tal se considera que es la que se marca a partir de 12 meses después de la última menstruación. Eso en términos de tiempo. Y después de ese periodo, uno debe calcular alrededor de 3 a 10 años, porque el periodo es largo, pero ese es el periodo crítico. Ese es el periodo donde hay unos cambios muy bruscos, porque en el momento en que la menstruación desaparece, es el indicativo de que nuestros estrógenos
bajan notablemente. Hay mujeres que Así. logran seguir manteniendo una cierta producción de estrógeno, pero hay otras que básicamente desaparecen con mucha rapidez. ¿Qué sucede? Si ustedes recuerdan su proceso de adolescencia, yo lo recuerdo vagamente, porque la verdad es que para mí todos esos cambios hormonales me cuesta recordar, y después estudiando la fisiología y viendo los cambios de mis dos hijas, porque tengo dos niñas, uno se entera de que cuando aparecen los estrógenos y se manifiesta la primera menstruación, a nivel de nuestro sistema nervioso se da lo que se llama una poda, es decir, desaparecen una cantidad de sinapsis impresionantes y el cerebro se reestructura. Eso en términos físicos, en términos de qué siente cada quien. Entonces uno ve a esa niña que se pone a llorar incontrolablemente porque no sabe qué le está pasando. Básicamente sus neuronas se tienen que adaptar a una serie de situaciones nuevas y eso hace que uno sienta una marea de emociones. Lo mismo nos pasa cuando esos estrógenos van bajando. Entonces no es que la mujer se vuelve loca, es que básicamente tiene que volverse a adaptar a esa serie de cambios. Y muchas veces esos cambios nos hacen sentir, por la manera en que filosóficamente manejamos el proceso de menopausia en el mundo occidental, como que ya no servimos, como que ya esa mujer no funciona ni siquiera para el sexo. Claro, y por la parte fértil, la pérdida de la fertilidad también nos afecta emocionalmente. Y a diferencia de otras filosofías, en donde la etapa de la menopausia se realza, se celebra y se acompaña, porque esa mujer ya deja de ser fértil, porque su misión en la vida es realmente empezar a cuidar a otros desde otro punto de vista y retomar su propia sabiduría para implementar esa etapa. Entonces, si uno parte desde el punto de vista espiritual, desde un punto de vista de un mundo que te celebra la menopausia, tendríamos muchas más herramientas para atravesar esa transición. Porque yo la llamo transición, porque a diferencia de lo que han satanizado las sociedades, la menopausia realmente es una época, así como los 30 es el pico, donde uno como se siente como mujer madura y está preparándose para establecer una vida familiar. El proceso de la menopausia te permite ya ir desatendiendo esa vida familiar y atendiendo una vida más personal, más espiritual, más de crecimiento personal. ¿Qué sucede? Que puedes pasar por 12 meses en donde atraviesas el infierno si no estás preparada. Y si además vienes con ninguna herramienta en un cuerpo inflamado, manteniendo una dieta que no te sirve y con unos falsos preceptos. Y el primer precepto que quiero, o dogma que quiero tirar al piso, desde un punto de vista absolutamente bioquímico y fisiológico, es que la leche es el peor enemigo que tiene la mujer para mantener sus huesos sanos. Y es el principal alimento, la leche y todos los derivados lácteos, que debemos eliminar de nuestra dieta y sustituir por otra serie de alimentos que sí nos fortalecen los huesos. Y van a decir que estoy loca, pero en otro programa se los voy a decir. Hay que sustituir la leche por la cerveza. Sí, te apoyo 100% porque ya sé por dónde va la explicación. Que ya lo van a disfrutar en otro lado. Los últimos estudios nos han dicho varias cosas. Uno, que todo el proceso de pérdida de hueso, de colesterol alto y de otra serie de manifestaciones que se producen a raíz de la falta de estrógenos o se potencian a raíz de la falta de estrógenos, no son más que la manifestación de un proceso de un cuerpo inflamado.
de unas células que están recibiendo una cantidad de informaciones que lo único que le están diciendo al cuerpo es, te estoy atacando con tu propio sistema inmunológico. Es decir, tenemos que empezar como decías tú al principio, a hablarle al sistema inmunológico, a nuestro sistema inmunológico, y decirle, cálmate, no me ataques, no soy tu enemigo. Aquí estoy, te amo. De nuestras células, bajarle y además ayudar, porque esos cambios también nos están diciendo que no solamente son mis huesos los que se están afectando, no solamente es mi sistema cardiovascular, la hipertensión arterial y toda esa serie de manifestaciones, sino mi sistema nervioso, que como estoy dentro de mi sistema nervioso, porque ahí es donde están produciéndose todos mis pensamientos, no tengo manera de entender que todos esos cambios de humor que me están pasando, básicamente es una adaptación a esa nueva condición. Pero exacto, para estar preparadas ya mentalmente, ya condicionamos nuestro cuerpo, ya condicionamos nuestras emociones. Y en el momento que nos corresponda vivirlo, realmente no es un drama, es un simple proceso que con amor, que con paciencia lo vivo. Y busco todas y cual, el día que estoy con los bochornos, que no hemos hablado de eso, que ya vamos. Con eso quería cerrar. Pues vale, te lo dejo. Continúa, Karen, disculpa. Entonces, ¿cuáles son los principales cambios? Físicamente aparecen los calorones y uno se baña de sudor. Y es sumamente incontrolable porque aunque esté en un clima frío como Bogotá, de repente, ¡puf!, uno se colorea de gotitas en la cabeza, el pelo se pone pegajoso. Y esa no es la parte fea, porque uno suda y toda su vida está acostumbrado a sudar, sino que es un sudor frío, es un sudor que nos hace sentirnos mal, como si nos fuéramos, porque de repente tengo calor y al mismo tiempo tengo frío, y algunas veces puedo pasar las noches sin poder ni siquiera dormir, o duermo y me levanto como si hubiera atravesado el infierno, porque todo es agua alrededor, todo sudado, y es horrible. Entonces, hay personas que a lo mejor ni siquiera sufren eso. ¿Por qué? Porque se enfrentan a esos cambios mucho más preparados que lo hice yo. Yo lo hice en una etapa en donde estaba en un cambio de vida total, y seguramente mirando hacia atrás, estaba atravesando un proceso de inflamaciones crónicas por todos lados, y en un próximo live les contaré de cómo logré detener un proceso que se podía convertir en un cáncer de mama hasta revertirlo, y hoy día puedo decir que esos quistes mamarios desaparecieron total y completamente. Pero tenemos que darle tiempo a que la profe Marixa también pueda compartir con nosotros su comentario, su experiencia. Vale, Karen, muchísimas gracias por tu intervención, sencillamente por compartir todos esos cambios y tu experiencia personal que viviste con este proceso de menopausia y tus conocimientos profesionales que sirven de consejo y de gran ayuda para todos. Como lo comentaste, todavía tenemos un par, no sé si 2, 3, tenemos que organizarnos de live más porque el material tenemos suficiente para seguir hablando de esto. Y la idea sería que nos siguieran haciendo preguntas para poder irlas respondiendo a lo largo de los programas. Exacto. Muchas de las preguntas que están colocando ahorita tienen algunas que ver con lo que tú estás comentando, pero por cuestiones de tiempo, entonces personalmente las vamos respondiendo y se las preparamos también para el siguiente live, para que las escuchen. Gracias, muchísimas gracias. Vamos a darle paso a... Adiós. A ver. Ahora... Ya va. Vamos a... Ahora damos paso a la doctora Marixa Calabokis, que también nos va a deleitar con sus experiencias personales en cuanto a sus procesos de menopausia y a su experiencia profesional. Hola Marixa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, vale. ¿Cómo te va?
Muy bien, encantada de tenerte aquí. Yo estoy súper contenta, Marguelán, porque el hecho de volver a estar las tres juntas haciendo cosas tan interesantes, y bueno, gracias por esta propuesta que me hiciste hace tiempo. Esto va a ser un proyecto útil, un proyecto necesario, amoroso, de empoderamiento femenino por donde lo veamos. Así Sí, así es. ¿quién soy? Bueno, soy Marisa Calabó, que trabajé como docente investigador en el área de la biología y la bioquímica hasta mi jubilación. ¿Qué hago actualmente? Bueno, me vine a Costa Rica luego de la jubilación y aquí me dediqué a las artes panaderas, porque eso es algo que siempre me motivó, siempre me encantó, ¿no? Y básicamente entre que amasaba, fermentaba y horneaba, iba aplicando biología y bioquímica a todos esos procesos. Entonces, buenísimo porque estoy haciendo casi que bioquímica panadera aquí en este país, de enorme utilidad. Y el propósito de esto es simplemente retomar el quehacer panadero de nuestros ancestros. ¿Por qué? Ujú. Bueno, ¿qué tiene que ver el pan con la menopausia? Cuando tú tomas el pan y lo haces a la manera antigua, como debería seguir siendo, simplemente tú haces de aquello un alimento amigable, un alimento gentil para nuestro sistema digestivo e intestinal. ¿Y por qué digo yo esto? Porque sencillamente durante la menopausia, por lo general, tenemos trastornos digestivos, trastornos intestinales. Rara es la mujer que no los presenta, muy, muy raro, ¿no? Entonces, como tenemos problemas digestivos, viene el estreñimiento, además siempre se acusa y las personas dicen, bueno, no es mi caso porque tengo otros problemas de base que no me permiten engordar, pero que con la menopausia viene la acumulación de grasa, ¿verdad? Mientras tengamos alimentos no agresores, alimentos realmente amigables con todo nuestro sistema y nuestro metabolismo, perfecto. Y por eso ese es el propósito de que yo me encuentro haciendo aquí panes con masa madre y con toda una tecnología de la antigüedad, que en otro programa podemos hablar de esto. Yo hace 3 años comencé, mucho más, comencé a transitar este camino horrendo del infierno de la menopausia. Yo no soy una de esas afortunadas que dicen, se me fue la menstruación y ni sentí. Y después más nunca me vino y no me dio ni un calor, ni pestañé, ni nada, ni una gotita de sudor. Yo digo, benditas sean realmente porque se ganaron la lotería, ¿no? Como dijo Karen, no es una enfermedad, es simplemente parte de la fisiología de la mujer. Se dice que la genética tiene así como un tope, un numerito, en tus genes está el día de caducidad, extinción, es decir, hasta cuándo tú vas a ser fértil. Pero yo pienso, y eso es controvertible, ¿ok? Eso es cuestionable, de que sí podemos nosotros modificar ese momento y ese numerito así indefinido, que dice ahí, eso es una sentencia, Ajá. nuestros estilos de vida, que si tenemos la alimentación correcta o no la tenemos, cómo estamos de nuestra actividad física y sobre todo qué está pasando con nuestras emociones y qué importancia le estamos dando a nuestros pensamientos, a toda nuestra psique. Sí. Entonces, nosotros tenemos que revisar todo eso porque esto es holístico, esto es algo que no depende nada más de una sola cosa, sino que son muchas a la vez. Y yo les quiero decir algo a ustedes, mujeres que están allí viéndonos, gracias por compartir. Apréndanse esto, ovular es un seguro de vida. Mientras ovulemos tenemos la salud garantizada. Cuando dejamos de ovular, que los estrógenos se nos vienen al piso, la progesterona se perdió, empezamos a bajar testosterona y todo lo demás, allí entonces comenzamos, algunas, bueno, yo creo que la mayoría, algunas son las que no presentan esto, a tener severos problemas de salud. Y si uno no ataja esto a tiempo, esto se va a complicar, como bien lo ha expresado Karen, y esto es lo malo. ¿Cuál es mi historia? Para contarles un poquito de mi historia. Bueno, primero decirles que por cada hombre habemos 8 mujeres padeciendo de algún tipo de patología tiroidea. Entonces, cuando nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Por qué las mujeres 8 versus 1? Es porque las emociones a nosotros las tenemos a flor de piel. Nosotros somos emocionalmente complejas. Somos muchísimo más sensibles que la mayoría de los hombres, no te imaginas, y las emociones nos afectan, pero enormemente, enormemente. Lo cierto es que a los 18 años yo perdí mi tiroides. Tuve un proceso maligno, me la eliminaron, y bueno, a partir de ahí comenzó el calvario, realmente fue una tortura, porque me sobrevino una nueva fisiología de todo tipo. El corazón me latía de otra manera, yo respiraba de otra forma, los músculos me vibraban de otra manera, mis pensamientos eran distintos, el sueño, o sea, fue una cosa espantosa realmente. Yo no sabía qué hacer, los médicos ni idea, porque ningún médico pudo ayudarme.
Y bueno, simplemente yo dije, o me autorrescato, o simplemente dejo de existir porque vivir en esas condiciones no era posible. Y nada, emprendí realmente una vida, digamos, más holística. Y entonces la parte holística, mis 18, 19 años, fue la que me permitió salir de aquel foso infernal en el que caí, porque ningún médico me ayudó, simplemente no sabían cómo hacerlo. Y bueno, por Claro. eso pude trascender mi vida, seguí adelante, hice todo lo que hice, estudié, todo aquello, perfecto. ¿Okay? Debo decirles que la tiroides es sumamente clave y nosotros las mujeres tenemos un sistema hormonal sumamente complejo. El sistema hormonal de los hombres es facilito, sencillito, el de las mujeres es muy complicado porque atravesamos por menstruaciones, todo lo que son los ciclos hormonales, la reproducción, el parto, todo eso, todo el proceso de embarazo, la menopausia. Y Y de aquí, allí viene, disculpa que te interrumpa, Marisa, de que las mujeres son complicadas. Realmente, somos complicadas, un sistema orgánico complicado y de emociones complicadas. Por eso tenemos que trabajar mucho más en nosotros de lo que un hombre debe de trabajar en sus emociones. Y sin embargo, sin embargo, ¿verdad? Entonces, nada, nosotros estamos dotadas para cumplir y ejecutar funciones jerárquicas superiores, como todas esas que nombré. Un hombre ni tiene idea, ni pizca idea de lo que es eso y hay que hacérselos entender, ¿ok? Cuentan además que durante nuestra vida fértil tenemos la predominación de estrógenos, que eso nos genera dismenorreas, una cantidad de cosas, acné, no lo cuenten, ¿ok? Nadie se dio cuenta que era un exceso de estrógeno, pero de predominación exacto. de estrógenos pasamos a tener cero estrógenos en la menopausia. Entonces imagínate tú, pobre de nosotras, con todos esos picos que van y vienen, ¿cómo queda nuestro cuerpo? Eso es una realidad, sencillamente. Y como te decía, emocionalmente más compleja. ¿Y qué pasa a esta edad de la menopausia? ¿Por qué aún nos afectamos más? Porque fíjate que cuando ya llegamos a los 40 y tantos, 50 años, ya nosotros tenemos realmente muchísimas obligaciones encima, ¿cierto? Los hijos ya están grandes, pequeños, entonces el hogar, están los papás nuestros, que bueno, paz descanse los dos míos, pero los que tienen sus padres vivos todavía son los viejitos, y hay que atenderlos, y es la casa, y es la profesión, porque seguramente estaremos trabajando todavía, afortunadamente. Y esto definitivamente, y queremos tener todo perfecto, y queremos tenerlo todo listo, y que todo salga bien, ¿no? O sea, tú sabes cómo somos. Sí, Y eso perfectamente. nos mantiene como en un dale, dale, porque si no, no te puedes quedar, y generamos cortisol. El cortisol es bueno en ciertos momentos de la vida, en ciertas situaciones, pero no deberíamos tener cortisol corriéndonos por las venas las 24 horas del día, y eso es lo que sucede. ¿Qué pasa? Muchas están divorciadas, otras no, es decir, hay muchos cambios en la menopausia. El cortisol hace que no se genere TSH, el TSH es la hormona estimulante del tiroides, lo apaga, le dice a la hipófisis, no vas a producir hormona para no estimular a la tiroides. La tiroides no recibe la información, la tiroides se vuelve, bueno, aquí estoy tranquila, no produzco hormonas tiroideas. Y por eso es que en la menopausia vienen los problemas entonces asociados con el hipotiroidismo. Y resulta Claro. que la tiroides está seriamente involucrada, y eso lo descubrí hace 3 años cuando me puse a investigar y estudiar todas estas cosas, seriamente involucrada con una disfunción gastrointestinal. ¿Ves? Entonces, esto es terrible, Claro. pero wow, y entonces, ¿qué es esto? Entonces, por eso es que es el estreñimiento, por eso es que son todas esas cosas que acontecen en las mujeres, empieza uno a acumular grasa, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, básicamente hay que rescatarse, hay que salir adelante, hay que conocer cosas. Por si fuera poco, siguiendo con mi historia, en el 2015 tuve una menopausia quirúrgica. Fue extirpado mi útero con mi ovario derecho, pero para siempre, porque, bueno, otra vez las emociones, tuve un impacto emocional de los más aguerridos, de esos que te estremecen el piso y sientes tú que ya te vas a morir. Y unos miomas chiquititos, chiquititos que estaban en mi útero se convirtieron en unas cosas enormes, enormes. Y comencé a sangrar a las pocas semanas de ese evento con la delincuencia en mi país. Y bueno, no, aterricé en un quirófano simplemente. No hubo manera de revertir aquello. Entonces, Claro. imagínense, yo iba perfectamente bien, ¿verdad? Aguantando aquellos miomas chiquititos hasta que me llegara la menopausia, porque el médico me decía, es que en lo que estés en la menopausia verdaderamente, eso se va a reabsorber, los miomas se van a desaparecer, y yo estaba así. No, fue una menopausia que fue instantánea, de un día para otro. Imagínense lo que es tener eso, ¿ok? Porque hasta el ovario me lo quitaron,
uno, pero uno, bueno. Y todo se aceleró. Todo se aceleró, no fue una menopausia progresiva. Inmediatamente comencé a sentir todas las cosas horrendas que uno lee y escucha, que sobre todo los calores, que es una cosa desgarradora, es una cosa realmente horrible. Me sentía muy mal, comenzó un proceso artrítico en mis manos, pero severo, severo, los dedos se me engatillaban, las manos tiesas y muy inflamadas, y para poder poner los dedos en su lugar, yo tenía que echarlos hacia atrás. Te imaginarás el sonido y el dolor, ¿no? Yo dije, así no puedo vivir, o sea, tengo que ver qué es lo que me está pasando. Hice autorrescate, así como lo hiciste tú en tu momento, como Karen lo hizo en su momento, y yo dije, somos mujeres inteligentes, preparadas, científicas, no me voy a calar esta, o sea, sencillamente no. Y me autorrescaté hace 3 años, 2 y medio para acá, emprendí muchos reajustes en mi vida. En primer lugar, comencé otra vez a tomar el ejercicio porque lo había abandonado así muy malamente, cuando he sido una mujer deportista toda mi vida, y eso es lo que me ha mantenido tener huesos fuertes y músculos. Cambié mi alimentación, es decir, no es que antes comía mal, no, yo siempre he comido muy bien, pero resulta ser que descubrí que dentro de las cosas sanas también hay cosas sanas, pero que me agreden. Entonces, puse especial atención a que todos aquellos alimentos agresores, y descubrí que eran unos cuantos, y son sanos, que de eso podemos hablar en otro live. Entonces empecé a quitarme cosas. Hoy en día mi dieta es muy básica y muy mínima. Y bueno, nada, la respiración profunda es otra cosa que me acompaña durante todo el día. Cuando siento algún desajuste, me tranquilizo, respiro, se va la arritmia, se va la taquicardia, se va el susto, se va la ansiedad, se va todo. Y por supuesto, también implementé la ingesta muy estudiada de una serie de suplementos, tipo adaptógenos, minerales, que descubrí que me hacían falta, pues que yo tenía carencia de ellos, que eso también vamos a hablarlo cuando hablemos de alimentación y suplementos. Eso va a ser importante. Entonces, mujeres, como ven, la menopausia es así como un fantasma que, como dijo Karen, uno cree que nunca le va a llegar, entonces le llega a la madrina, la tía, la abuelita, la mamá, y cuando tú vienes a ver, estás en ese carro, estás caminando en ese trayecto, ¿no? Y de yo haber tenido, Marvilán, toda esta información que tengo ahora para contrarrestar todas estas cosas horrendas que me dieron, yo no hubiese tenido ninguno de los síntomas que he tenido. Otra cosa que he trabajado muchísimo es todo lo que es la parte emocional. Eso es básico y fundamental. Poner en control a nuestros pensamientos, poder tener espacio para nosotras mismas. Sanar patrones y creencias antiguas que vienen contigo de esta y otras vidas. Todo eso es tan importante porque eso nos pone en un momento armónico, en un momento óptimo. Entonces tenemos que hacer mano de estas dos cosas, de lo físico, que es lo tangible, y de lo no físico, que es intangible, pero está ahí y está haciendo un peso enorme. ¿Te das cuenta? Esto es así. Entonces no es una sentencia, no estamos sentenciadas, sino que si emprendemos los correctivos apropiados, sobre todo todas las mujeres perimenopáusicas que están escuchándonos, verán cómo van a asegurar sus ovulaciones futuras, porque ovular es un seguro de vida y no va a pasar a mayores. Así que eso es fundamental. Vale, Marisa, muchísimas gracias por tu explicación tan didáctica, tú como siempre. Yo sé que hay muchas personas que están escribiendo, que fueron tus alumnos y que te conocieron en la universidad porque que te están escribiendo y te están diciendo que gusto volverte a escuchar y bueno, escucharte, como que si estás dando las clases, como así tu manera tan espontánea, tan... No, bueno, tan única. Mira, yo me preguntaba, no sé si tenemos tiempo, pero ¿qué pasaba con por qué las mujeres empezaban a engordar, ¿no? Eso fue una pregunta que tú dijiste me hace mucho. El asunto es que aparte de que tenemos hipotiroidismo y todo lo que eso genera, ¿okay? Que eso también podríamos hacer un programa de lo que es la tiroides, el hipotiroidismo, Claro. cómo cuidar esa tiroides. El tejido adiposo pertenece a la tercera capa embrionaria y eso se llama el mesodermo nuevo, y resulta ser que esa capa la adquirimos cuando decidimos en algún momento de nuestra historia, en nuestra evolución, tener que ir a la tierra a buscar alimento, a buscar protección. ¿Ok? Entonces, esa capa de vida, esa capa se formó porque tuvimos esa necesidad. Y eso significa movimiento y supervivencia, es decir, protección. Entonces, justamente la menopausia es una etapa en la cual tenemos muchos miedos. Perdimos la fertilidad, nos dan
muchas cosas a nivel físico, fisiológico, a nivel mental, nuestras propias relaciones interpersonales con nuestra pareja. La libido se nos va. Es decir, es una cosa, una pesadilla que tú dices, ¿pero qué me está pasando? Se te reseca todo, atrofian los órganos vitales si no te los cuidas. Es una vorágine de cosas que ocurren así en un instante, que tú dices, ¿pero en qué momento se me escapó todo esto de las manos? Y sucede, ¿verdad? Sucede. Entonces, Claro. de las carencias afectivas que uno tiene, porque uno se pone como ronroñoso, como que, bueno, porque como estamos emocionalmente, tú sabes, más compleja que los hombres, pareciera que a esta edad nos afecta todo como que más y qué sé yo. Entonces, ¿qué pasa? Muchas mujeres, entonces, para buscar como que la protección, la comida es un paliativo perfecto. Entonces, tú ves en la menopausia, por eso muchas mujeres comiendo lo que no tienen que comer. Y teniendo un metabolismo lento, porque tienen un hipotiroidismo, entonces complican el cuadro por completo porque lo que están haciendo ahora es acumular grasa. Entonces, todas estas cosas, mujeres, hay que ponerlas en su santo lugar. Tenemos que volver al equilibrio de nuestras vidas. Lo primero que Analizar. es arreglar nuestro metabolismo, que es algo complejo, sí, pero no imposible. Y lo otro que tenemos que hacer a la par es arreglar nuestras emociones, nuestra psique. Y esto de manera holística, de verdad que la van a pasar muy bien y quizás ni se enteren que están atravesando ese periodo de menopausia. Así. Sí, bueno, Marisa, muchísimas gracias por tu intervención. Y bueno, ya entonces voy cerrando yo un poco porque no nos podemos tardar más de una hora. Y bueno, dándole las gracias entonces primero a ustedes dos por estar de la mano conmigo y que no es solo un live, que tenemos una serie de live desde la biología de las emociones con la profesora Karen Nori, como la parte nutricional de Exilio Panadero contigo, cada una con sus experiencias personales y con su parte profesional explicando. También llamo o traigo a título algo que comentaste, ¿no? De, por lo menos en otras culturas. En nuestra cultura, la mujer, todos los traumas que pasa en la menopausia y cuando ya llega emocionalmente, qué débil se siente, qué mal se siente. De hecho, deja de sentirse mujer. Y en cambio, en otras culturas, qué maravilloso que cuando llegan a la menopausia, sencillamente pasan o las consideran como un ser superior. ¿Por qué pasan a ser un ser superior? Porque ya como mujer has cumplido. Tuviste en tu etapa fértil, crías, o sea, fuiste niña, fuiste madurando, criaste, o sea, trabajaste en todos esos procesos, llegaste a la menopausia, es como que el paso a la parte superior. O sea, llegaste ya a lo máximo. Preciosa, prácticamente. Wow, una mujer ya que pasó toda esa etapa te halaga. Y eso realmente, tampoco tiene que ser la escultura, si no lo tenemos nosotros, sino llamarnos a la conciencia y entender que somos nosotras mismas las que nos tenemos que poner en ese nivel. Es vernos frente al espejo y darnos ese valor. Y si estamos empezando a manifestar cualquier tipo de emoción, atenderla a tiempo. Y no es salir, sí, es excelente buscar ayuda, pero para mí, siempre lo digo, y a todas las personas que se tratan conmigo, que hacen terapia, que el mejor psicólogo eres tú, el mejor terapeuta eres tú mismo. Verte al espejo directamente a los ojos y preguntarte qué te está pasando y escucharte, porque tu cuerpo te habla, tu cuerpo te responde. Y puedes ir analizando por qué me está pasando esto, qué estoy haciendo, qué pensamientos tengo, qué estoy activando dentro de mí. Y una vez que lo identifica, buscar inmediatamente herramientas. Dado esto, lo que me está pasando, ¿qué debo de hacer? Vale. Importantísimo lo que comentaste. Respiraciones, maravilloso. Meditaciones. Es conectarte contigo, con tu esencia. Es escuchar a tu cuerpo desde el interior. Es verlo. Y una vez que nosotros aprendemos a amamos nuestro cuerpo. Y él, respetuosamente y espléndidamente, reacciona y responde ante nosotros. Si me cuidas bien, si me das excelentes alimentos, si me proteges, yo te respondo bien y funciona. Entonces, bueno, llegar a ese punto es súper importante. No todos tenemos también esas creencias, patrones o ese conocimiento. Muchas personas en este momento que lo están descubriendo, ya esto ha dejado de ser tabú. Cuando nosotros comenzamos con esto, cuando yo comencé hace más de 20 años, toda esta parte era un tabú. El hablarle yo a los médicos de estos procesos
de decirle, retíreme los medicamentos, que yo estoy meditando, trabajando en mí, o sea, la manera en que me veía, no confiaba, hasta que se permitieron, un médico permitió confiar en mí, y bueno, y ya los resultados. Bueno, Marisa, ya estamos casi que en la hora. Muchísimas gracias. Entonces, invitamos a todo el público que estén pendientes, que por el Instagram seguiremos mandando las propagandas de los próximos lives y los títulos de los próximos lives. E igual los invitamos, si tienen curiosidad ante algún tema que quieran que hablemos a nivel de lo que es terapia de medicina cuántica, las emociones, nutrición, coméntenlo, que nosotros con gusto planificaremos un próximo live para estar con ustedes. Se van a un placer. Gracias a las dos, las adoro. Y nos vemos entonces en un próximo live. Gracias a todos. Gracias a todos, gracias por vernos. Bye. Bye.